Muy buenas, que tengan buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las reacciones redox. Vamos a hacer una introducción para balancear las reacciones de tipo redox. ¿Ya? A ver. Vamos a ver, antes de hacer el balanceo por el método redox, nosotros tenemos que saber qué significa la palabra redox. ¿Sí? Redox proviene de dos palabras. Red, que significa, o sea, que proviene de la palabra reducción, y ox de oxidación. Entonces, en una reacción redox, ¿qué va a haber? Oxidación y reducción. ¿Y aquí con qué está relacionada esta oxidación y reducción? Con el cambio de los estados de oxidación que vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Vamos a continuar. Para nosotros hacer reacciones redox, nosotros tenemos que encontrar los estados de oxidación de los elementos o compuestos que participan en una ecuación redox. Nosotros ya sabemos que es una ecuación. Una ecuación, por ejemplo, a ver, una ecuación sería esta de acá. El fierro, ¿no? El fierro que se va a combinar con el oxígeno y vamos a obtener un óxido férrico. ¿Ya? Entonces vamos a obtener el Fe2O3. Esta sería una ecuación. ¿Cómo me doy cuenta que es una reacción redox? Para identificar una reacción redox, yo les he dicho en la diapositiva anterior que debe haber oxidación y reducción. ¿Sí? Entonces, para ello, yo tengo que conocer el estado de oxidación de cada uno de los componentes que participan en esta ecuación. Esta es una ecuación redox. Ahorita se las voy a demostrar por qué. Porque en esta ecuación hay transferencia de electrones. ¿Sí? Hay transferencia de electrones. ¿Por qué? Porque hay variación en los estados de oxidación. Nosotros ya sabemos qué es estados de oxidación. Estados de oxidación es la valencia con carga. ¿Sí? La valencia del elemento, pero con carga, que puede ser positiva o negativa. Entonces, para asignar el número de oxidación o estado de oxidación de cada uno de los elementos que participan en la ecuación, yo tengo que tener un conocimiento de cómo voy a atribuirle ese estado de oxidación. Entonces, una de las primeras reglas es que el número de oxidación de los elementos, cuando están solitos, como es en el caso del fierro, cuando están solitos, como es en el caso del oxígeno, o sea, cuando están en estado libre, cuando no están combinados con nadie, su estado de oxidación es 0. Ejemplo, el sodio, el cobre, el magnesio, el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, el nitrógeno, su estado de oxidación es 0. ¿Por qué? Porque están solitos, no se están combinando con nadie, están en el estado elemental, así como el fierro aquí. Así como el oxígeno aquí, su estado de oxidación es 0. Su estado de oxidación es 0. Entonces acá nosotros podemos poner 0. Para eso necesito conocer estas reglas, para hallar los estados de oxidación. ¿Ven? Ya he aplicado la primera regla. Luego, la segunda regla, para hallar los estados de oxidación, dice, el número de oxidación del hidrógeno generalmente es +1. En la mayoría de compuestos, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1, excepto en los hidruros metálicos, que el hidrógeno va a ser -1.
¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser -1? Porque miren, como el sodio es metálico, entonces su estado de oxidación va a ser siempre positivo, que vamos a ver en la siguiente, en las siguientes reglas, ¿no? El hidrógeno está combinado, acá ya no está solito, entonces su estado de oxidación va a ser positivo. Los metales siempre son positivos. Entonces, si recuerden que una fórmula tiene una carga catiónica y aniónica, positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, para formar un compuesto. Entonces, acá el sodio, si este es positivo, alguien tiene que ser negativo. ¿Quién va a ser negativo? El hidrógeno. Entonces, esa sería la excepción. En los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene estado de oxidación -1, pero en la mayoría de los compuestos, su estado de oxidación es +1. ¿Ya? Otra regla que tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos una tercera regla que en el caso del oxígeno, ¿sí? El oxígeno también es uno de los elementos que se encuentra casi en todos los compuestos. Su estado de oxidación del oxígeno generalmente es -2, excepto en los peróxidos, que es -1, en los superóxidos, que es -1,5. Y cuando se combina con el flúor, ojo, ustedes saben que el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces, el oxígeno, el flúor tiene 4 de electronegatividad y el oxígeno tiene 3,5. Entonces, solo en este caso, el oxígeno va a tener estado de oxidación +2. Pero en la mayoría de los compuestos, su estado de oxidación va a ser -2. ¿Ya? Entonces, continuamos. Vamos a ver más reglas. Vamos a ver más reglas. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué más me dice? Vamos a continuar con la regla número 4. Dice, el número de oxidación, ahí está lo que les estaba diciendo, no le he borrado esta ecuación por eso. El número de oxidación del elemento metálico cuando está formando un compuesto, ¿sí? Cuando está formando un compuesto, de hecho que si hay metal y no metal va a ser un compuesto iónico. Dice que siempre es positivo. O sea, el fierro acá está formando un compuesto iónico, ¿sí? Entonces, acá va a tener una carga, pero positiva. Siempre va a ser un catión. Claro, porque nosotros hemos dicho, estamos aplicando la tercera regla que dice, el estado de oxidación generalmente en los compuestos, ¿cuánto era? Era -2, ¿sí? Era -2. Entonces, acá yo le voy a poner -2. Entonces, el fierro va a tener el estado de oxidación positivo. Su valencia. ¿Con qué valencia está trabajando acá el fierro? Con 3, ¿sí? Entonces, su estado de oxidación va a ser +3. A eso se refiere. Miren, el número de oxidación de un elemento metálico cuando forma un compuesto iónico siempre es positivo. Su valencia, pero con carga positiva. ¿Ya? Entonces ya estamos aplicando la cuarta regla. Ahora, en los compuestos covalentes, otra regla que debemos tener en presente, dice, en los compuestos covalentes, el número de oxidación negativo se le asigna al elemento más electronegativo. Es lo que hemos visto en el caso del fluoruro de óxido de flúor, ¿sí o no? Entonces, en los compuestos covalentes, el más electronegativo sería el que tiene carga negativa. Ahora, la sexta regla. Dice, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. Este es un compuesto, ¿sí? La suma algebraica de los números de oxidación que van a conformar estos compuestos va a ser igual a 0. Vamos a comprobarlo. Tú tienes 2 fierros. Por +3, ¿cuánto sería? +6. Ahora, tienes 3 oxígenos. Cada oxígeno vale -2. 3 por -2, -6. Entonces, este es un compuesto. Y todos los compuestos, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en cualquier compuesto va a ser igual a 0. +6 con -6, 0. Entonces, cualquier compuesto, cualquier molécula, su estado de oxidación, la suma algebraica de sus estados de oxidación de cada uno de los elementos que participan en ese compuesto va a ser igual a 0. ¿Ya? Ahora, también puede haber iones poliatómicos.
Por ejemplo, en el caso del SO4, que es un anión poliatómico que tiene carga -2. ¿Ya? Dice, la suma algebraica de los números de oxidación de cada uno de los elementos de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. ¿Cómo es esto? Les explico. Vamos a suponer que acá tenemos un ion, ¿sí? Vamos a aplicar la regla 7. Dice la suma algebraica de los números de oxidación de cada uno de los elementos. Bueno, yo conozco acá el estado de oxidación de ¿quién? Del oxígeno. ¿Cuánto hemos dicho que vale? Generalmente -2. Ahí está. Y el azufre no sé, tiene varias valencias. Tiene 2, 4, 6, no sé con cuál valencia será, si será anión o catión. Entonces, aquí le voy a poner X. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a hallar el estado de oxidación del azufre? Dice que este ion ya no se equivale a 0, sino equivale a la carga total que tengo. Entonces, ¿cómo hallaría? Diría un azufre por X, X. Estoy haciendo la suma algebraica, ¿ya? De los componentes de este ion. 4 por -2, -8. Pero esto ya lo voy a igualar ¿a cuánto? Ya no a 0, porque este no es una molécula, no es un compuesto, sino lo voy a igualar a la carga del ion. ¿Cuánto era la carga del ion? -2. Entonces, esto será igual -2. Entonces, de esa forma yo puedo hallar el estado de oxidación del azufre, que sería, ¿cuánto? +6. Su estado de oxidación con el que está trabajando en este ion sería +6. Entonces ya tendría el estado de oxidación. Ya estaría aplicando ya en estos ejemplos que hice, he aplicado todas las reglas para asignar el número de oxidación de cada uno de los constituyentes, porque esto vamos a tener en una reacción redox. ¿Sí? Entonces, miren acá, voy a aprovechar esta ecuación para ver qué cosa es una ecuación redox. Una ecuación redox, jóvenes y señoritas, es cuando hay variación en el estado de oxidación. Miren, el fierro está cambiando de 0 a +3. El oxígeno está cambiando de 0 a -2. Se llama reacción redox porque hay oxidación y reducción. ¿Sí? Y vamos a explicar qué cosa es oxidación y reducción en la siguiente diapositiva. A ver, vamos a borrar esto que ya hemos explicado, no nos va a interferir en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Continuamos. Entonces, una reacción redox tiene que ver con la oxidación y reducción, ¿sí? Entonces ya tenemos una idea de que una reacción redox tiene oxidación y reducción. ¿Y qué cosa es oxidación? ¿Y qué cosa es reducción? Les voy a explicar. Bueno, esta es una recta numérica, ¿sí? Que tiene números positivos, enteros positivos y enteros negativos, ¿sí? Entonces, esta recta numérica o estos números enteros positivos y enteros negativos corresponden ¿a quién? Al estado de oxidación, ¿ya? Son los estados de oxidación, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es oxidación? Oxidación es cuando el estado de oxidación aumenta, de un elemento aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque hay pérdida de electrones. Le voy a poner de color rojo para que se vea. Porque hay una pérdida de electrones. Ahí se pierde electrones. Cuando uno aumenta el estado de oxidación es porque pierde electrones. Entonces ya sabemos qué es oxidación. ¿Qué es oxidación? Es cuando el estado de oxidación aumenta. ¿Por qué? Porque hay pérdida de electrones. ¿Y qué sería la reducción? Lo contrario. Una reducción es cuando el estado de oxidación disminuye. ¿Por qué? Porque hay ganancia de electrones. Porque gana electrones.
Entonces ya tenemos bien definido lo que es oxidación y reducción. Vuelvo a repetir, una oxidación es cuando el estado de oxidación aumenta. ¿Por qué? Porque hay pérdida de electrones. Y una reducción es cuando disminuye el estado de oxidación. ¿Sí? Se va de derecha a izquierda. Disminuye el estado de oxidación. ¿Por qué? Porque hay ganancia de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los dos términos que nosotros debemos tener en cuenta, muy presente y bien definido lo que es la oxidación y la reducción. Y ya lo hemos hecho. Continuamos. Entonces, vamos a ver estos ejemplos para ver, para identificar si se trata de una oxidación o reducción. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver. Esto lo tenemos en su sesión, en la sesión que se les ha enviado. Entonces, ustedes tienen que completar ahí. Son las últimas, ¿ya? Desde las 6 hasta las 12. Muy bien, vamos a ver acá qué sucede. Acá el carbono está solitito, ¿sí? A ver, voy a utilizar un lapicito rojito. Acá el carbono está solitito. Hemos dicho que cuando el elemento se encuentra solito, su estado de oxidación es 0. Su estado de oxidación es 0. Muy bien. Está pasando, este carbono está pasando de 0 a +4. Si está pasando de 0 a +4, está aumentando el estado de oxidación. Y hemos dicho que cuando aumenta el estado de oxidación, se llama oxidación. ¿Ya? Yo le voy a poner ox. Entonces estamos hablando de una oxidación. Estamos hablando de una oxidación. No sé por qué no. Ya. Entonces, cuando aumenta el estado de oxidación, estamos hablando de una oxidación. Esto significa, a ver, vamos a irnos a, está pasando de 0 a +4. Vámonos a a la anterior diapositiva. ¿Ya? Vamos a irnos a la anterior diapositiva. No lo voy a borrar esto porque me va a servir, ¿ya? Entonces, estamos hablando que está pasando de 0 a +4, ¿sí? Como hemos visto en la anterior semiecuación. Son semiecuaciones porque no son ecuaciones completas, son ecuaciones incompletas, por eso le digo semiecuación. ¿Ya? Entonces, está pasando, ojo, está pasando de aquí de 0 a +4, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una oxidación. Y hemos dicho que cuando hay oxidación es porque pierde electrones. ¿Cuántos electrones está perdiendo? 1, 2, 3, 4 electrones. ¿Sí? Entonces, 4 electrones está perdiendo. Eso lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo en la diapositiva que hemos estado practicando el ejercicio. Entonces, ya sabemos que ha perdido 4 electrones. ¿Dónde voy a colocar esos electrones? En el lado izquierdo. ¿Sí? Lo voy a colocar de esta manera. Entonces voy a poner acá -4. Pero antes de hacer esto, jóvenes y señoritas, antes de hacer esto, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas, ver que acá hay un carbono y aquí hay un carbono también. ¿Sí? Lo primero que tengo que ver también eso para balancear los electrones, cuántos carbonos hay y cuántos carbonos hay acá. Entonces, aquí hay un carbono, acá hay un carbono. Entonces, ese carbono está pasando de 0 a +4. Ya hemos dicho que es una oxidación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está perdiendo electrones. Como está perdiendo electrones, en este lado le voy a poner -4 electrones. ¿Sí? Ahora, para poder comprobar que está sucediendo esto, yo tengo que balancear esta semiecuación. Estas son semiecuaciones porque no son ecuaciones completas. ¿Ya? Entonces, digo, el carbono tiene 0. Bueno, no le pasa nada. Acá, menos por menos, porque los electrones son negativos. -4 electrones con menos, que es la carga de un electrón, sería +4.
y más 4 es igual a más 4. Es una forma de comprobar que la semiecuación está correctamente balanceada. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo acá es determinar si es una oxidación o una reducción y también balancear los electrones. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Me van a disculpar que aquí haya puesto al estaño SN mayúscula, es que el momento de copiar se copia como mayúscula, ¿no? Debe ser el formato de esta diapositiva. Muy bien, entonces, el estaño está pasando de más 2 a más 4. ¿Qué está sucediendo con el estaño? También se está oxidando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está aumentando de 2 a 4. Hay un estaño. Muy bien. Ahora, de 2 a 4, ¿cuánto hay? ¿Cuántos electrones está perdiendo? 3, 4. O sea, está perdiendo 2 electrones. Menos 2 electrones. Ahora, las cargas. Acá tengo estaño más 4. Dice que acá también las cargas deben ser iguales. A ver, vamos a ver. Acá tengo estaño más 2. Ya tengo 2. Ahora, menos por menos da más. Entonces, ¿más cuánto? Más 2. Más 2 con más 2, más 4. Entonces, más 2 es igual a más 4. ¿Ya? Vamos a ver este ejemplo. Acá tengo, lo primero que tengo que ver es si es oxidación o reducción. Está pasando de menos 3. Ojo, este es un elemento. Está solidito, 0. ¿Sí? De menos 3 a 0, ¿qué está pasando? De menos 3 a 0 se está yendo para la derecha, por lo tanto también es una oxidación. También es una oxidación, ¿ya? Ahora, pierde electrones. ¿Cuántos electrones pierde? Antes de que vea cuántos electrones está perdiendo, tengo que balancear los átomos. Ojo, acá hay dos nitrógenos y acá solo hay uno, entonces balanceo. Ya hemos hecho balanceo también nosotros anteriormente, ¿sí? Entonces, ahora sí puedo decir, el nitrógeno está pasando de menos 3 a 0. Entonces sería menos 2, menos 1, 0. ¿Cuántos electrones está perdiendo? 3 por cada nitrógeno. Pero yo tengo 2 nitrógenos, entonces ¿cuánto sería? El doble. Entonces sería menos 6 electrones. A ver, vamos a comprobar si eso es cierto. Vamos a ver, acá hay 0, entonces acá también debe haber 0. A ver, vamos a ver. 2 por menos 3, menos 6. ¿Sí? Ahora, menos por menos da más 6. Más 6 con menos 6, 0. Entonces está bien la semiecuación, está bien balanceada con los electrones. Entonces es la forma de balancear los electrones, ganados o perdidos. Vamos a ver acá, creo que nos ha tocado todo pura oxidaciones. Acá tenemos el bismuto. En primer lugar, acá hay un bismuto y acá hay 2 bismutos. Perdón, acá hay 2 bismutos, acá hay 1, entonces le pongo un 2 acá. Vamos a ver, está pasando de más 3 a más 5. Ojo, también es una oxidación. ¿Sí? El bismuto está pasando de más 3 a más 5, está aumentando. Muy bien. ¿Cuántos electrones está perdiendo por cada bismuto? 2. Como hay 2 bismutos, entonces estará perdiendo menos 4 electrones. ¿Sí? Menos 4 electrones. Entonces, vamos a comprobar. Dice 2 por más 5 más 10. ¿Sí? Entonces, acá también debe haber más 10. Vamos a ver. 2 por más 3, más 6. Menos por menos, más. ¿Más cuánto? Más 4. Más 6 con más 4, 10. Igual acá 10. Entonces, está perfecta mi balanceo de estas semiecuaciones, que es muy importante que yo deba saber determinar los electrones ganados o perdidos y saber si es oxidación y reducción. ¿Por qué? Porque me va a servir para balancear mis ecuaciones redox. Ojo, recién estoy haciendo una introducción, una parte. Ya. Muy bien. ¿Por qué utilizo este método? Porque hay ecuaciones que son muy largas y no va a ser fácil balancearlas por el método del tanteo. Entonces tengo que utilizar el método redox. Hay otros métodos, el método de Young-Electron, el método algebraico. Cada uno tiene su complejidad, porque son métodos para balancear ecuaciones un poco complicadas, un poco complejas, ¿ya? Muy bien, continuamos. Entonces vamos a borrar para continuar con la siguiente diapositiva.
Entonces, miren lo importante que es saber si es oxidación, saber si es reducción para ver los electrones ganados o perdidos. Acá tenemos 3 ejemplos más. Ya saben que la segunda letra de los símbolos es minúscula. Ahí me ha salido así por el formato, ¿ya? Entonces acá tengo cromo. El cromo está pasando de cromo 6 a cromo más 3. ¿Sí? El cromo 6 a cromo más 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De más 6 a más 3 se está reduciendo. Por lo tanto, estoy hablando de qué? De lo contrario. Estoy hablando de una reducción. Le voy a poner red nomás. Estoy hablando de una reducción. Y si hay reducción, hemos dicho que gana electrones, ¿no? Pero antes de ver los electrones que gana, voy a balancear mi átomo. Acá tengo 2 cromos, acá solo tengo uno. Entonces, para que estén iguales, voy a poner un 2 acá. Ahora, de 6 a 3. Está pasando de 6 a 3. ¿Cuánto hay de 6 a 3? 3 electrones, ¿sí o no? Se está ganando 3 electrones por cada cromo. Pero como hay 2 cromos, ¿cuántos electrones estará ganando? 6 electrones. Miren, las reducciones se caracterizan porque hay ganancia de electrones. Vamos a ver si el estado de oxidación de los productos es igual a lo de los reactantes, ¿ya? Entonces acá, 2 por 3, 2 por más 3 más 6. Acá, 2 por más 6 más 12. Más por menos, menos 6. Más 12 con menos 6, más 6. Más 6 es igual a más 6. Entonces, está correctamente ya balanceada esta semiecuación. Vamos a ver acá el manganeso. Un manganeso. Está pasando de 7 a más 2. También se está reduciendo. ¿Sí? Hay un solo manganeso, entonces no va a haber problema de balancear. No tenemos que colocar, mejor dicho, ningún coeficiente adelante. ¿Ya? Entonces, de más 7 a más 2, ¿cuánto hay? 5. ¿Sí? Entonces quiere decir que está ganando 5 electrones, más 5 electrones. Vamos a ver el balanceo de las cargas. Ya, a ver acá. Acá hay más 2. Vamos a ver acá, más 7. Más por menos, menos 5. Menos 5 con más 7, más 2. Más 2 es igual a más 2. Este 2 es acá arribita, ya se ha bajado. Acá, el manganeso de más 2, de más 4 está pasando a más 2. También se está reduciendo. ¿Sí? Recuerden que el manganeso tiene bastantes estados, 5 estados de oxidación. Ya, de más 4 a más 2 está ganando 2 electrones. Entonces sería más 2 electrones. ¿Ya? Vamos a ver las cargas. Más 4. Más por menos, menos 2. Más 4 con menos 2, más 2. Más 2 es igual a más 2. Entonces, este 2, por ejemplo, vuelvo a repetir, es carga, ¿ya? Entonces, ahí ya hemos determinado, hemos balanceado las ecuaciones de oxidación y reducción. Entonces, en esos ejemplos hemos podido identificar qué cosa es una oxidación y qué cosa es una reducción. Muy bien. Nos vamos a la siguiente diapositiva. A ver. Entonces, ahora sí, ya podemos hacer el balanceo por el método de redox. ¿Sí? Ojo, en esta, en esta exposición solo voy a indicar los pasos que tenemos que tener. ¿Ya? Porque voy a resolver los ejercicios en la videoconferencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el método? ¿En qué consiste? En seguir varios pasos. ¿Ya? Entonces, el primer paso es determinar el estado de oxidación de cada uno de los átomos que participan en la ecuación química, de tipo redox, obvio. ¿Ya? Luego, balancear independientemente la reducción y la oxidación. Así como hemos hecho anteriormente, igual tenemos que separarlos y ver cuál es oxidación, cuál es reducción, encontrar los electrones ganados y perdidos, igualar los electrones, primero los átomos y luego los electrones ganados y perdidos.
Luego, igualar los electrones ganados y perdidos, o sea, de que sean los electrones ganados deben ser igual a los electrones perdidos. Para ello aplicamos números, ¿no? Coeficientes para poder igualarlos, ¿ya? Y luego al final terminamos por tanteo y ya tendríamos balanceado una ecuación, ¿ya? A ver, vamos a ver si voy a hacer un ejemplo de ello, ¿ya? Pero con una ecuación simple nomás, porque esas ecuaciones generalmente son grandes, ¿ya? Pero voy a hacer con un ejemplo simple nomás, ¿ya? A ver, ya. A ver, aquí tenemos un ejemplo de una reacción redox. Es una reacción pequeña porque yo lo voy a hacer, los demás ejemplos lo voy a hacer en la pizarra, en la videoconferencia, ya solo para que tengan conocimiento de los pasos. Vamos a aplicar los pasos. Alguien dirá, profesor, pero eso yo lo puedo balancear por tanteo, sí, pero como les digo, las ecuaciones redox se hacen con las ecuaciones complejas. Lo estoy haciendo esto para prueba nada más, ¿ya? Para que puedan ver, evidenciar los pasos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que tener presente es, nos dice que debemos hallar los estados de oxidación de cada uno de los elementos que participan en la ecuación. Muy bien. Entonces, tú sabes que el elemento fierro, su estado de oxidación es 0. Acá también el oxígeno está en estado elemental, su estado de oxidación 0. Acá hemos dicho que el estado de oxidación del oxígeno generalmente es -2 y la del fierro acá está trabajando con 3, por lo tanto su estado de oxidación, como es un metal y está combinado, sería siempre positivo. Muy bien. Entonces, acá podemos, ay, perdón. Ay, no sé cómo hago. Ya, acá podemos identificar que es una reacción redox. ¿Por qué? Porque está variando el estado de oxidación. El fierro está oxidándose de 0 a +3 se oxida y el oxígeno de 0 a -2 se está reduciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero la oxidación y la reducción, ¿ya? Acá vamos a hacer la reducción. Perdón, la oxidación primero. Hierro está pasando de 0 a fierro. Ojo, lo copio con su subíndice, ¿ah? Con el subíndice con el que se encuentra para poder balancear, ¿ya? Entonces, está pasando de fierro de 0 a +3. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una oxidación. Y si se oxida, esta es su semiecuación, y si se oxida, jóvenes, significa que está perdiendo electrones, ¿ya? Le voy a poner acá menos. Pero antes tengo que balancear los átomos. Ojo, acá hay un fierro y acá hay 2 fierros, entonces tengo que poner un 2 acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Digo, de 0 a +3 está perdiendo 3 electrones, pero como hay 2 fierros, estará perdiendo 6 electrones. Igual lo cargas, 2 por +3 +6. 2 por 0, 0. Menos por menos, +6. +6 es igual a +6. Entonces está perfecto mi oxidación. Vamos a bajar la otra semiecuación. Ya les he dicho que las semiecuaciones son incompletas, ¿no? Esta es la oxidación. Vamos a ver la reducción. En la reducción, vamos a ver el oxígeno. El oxígeno está pasando, el O2 está pasando de 0 a O3 menos 2. Entonces voy a poner acá O2 de 0. ¿Qué estaría pasando? Recuerden que se baja con su subíndice 3 y estado de oxidación -2. Entonces, de 0 a -2 está reduciéndose porque se está yendo hacia la izquierda, ¿sí o no? Muy bien, según la recta numérica que hemos visto anteriormente. Ahora, acá tengo dos oxígenos y acá tengo 3. Entonces, ¿qué hago acá? Aquí le pongo un coeficiente 3 y acá le pongo un coeficiente 2. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi semiecuación.
Digo, está pasando de 0 a -2. De 0 a -2 gana 2 electrones por cada oxígeno, pero yo tengo acá 3 por 2, 6. Entonces, ¿cuántos electrones estaría ganando? 2 por 6, 12. Entonces sería más 12 electrones. ¿Sí? Entonces estoy aplicando la segunda regla. ¿Qué hago? Ahora ya tengo ya mi ecuación balanceada. A ver, 3 por 2, 6, 6 por 0, 0. Más por menos, menos 12. 2 por 3, 6. 6 por menos 2, menos 12. ¿Sí? Menos 12 es igual a menos 12. Perfecto. Ahora, dice que tenemos que igualar los electrones ganados y perdidos. Acá hay 6 y acá hay 12. ¿Cómo hago? Miren cómo voy a hacer. ¿Sí? Voy a utilizar otro color para poder apreciar esto. Entonces, estos coeficientes ya están ahí. Entonces, ¿qué hago? Coloco este 12 acá y este 6 acá, en cruz. Estos electrones los coloco en cruz. Este de acá baja para abajo y este de acá para arriba. Simplificando, me va a quedar un 2 acá. ¿Sí? Porque acá vendría el 12 y acá el 6. Entonces, simplificando, que también no puede haber una ecuación tan grande. Entonces, ¿qué hago? Una vez que hago esto, entonces esto se convertiría en 4, esto se convertiría en menos 12 y esto en 2. ¿Sí o no? Si yo multiplico, este 2 va a multiplicar a todo. Al multiplicar a todo, ¿qué me quedaría? Me quedaría el doble. Entonces, como voy a multiplicar esta ecuación, ¿con qué finalidad? Para que se eliminen los electrones, porque voy a igualarlos, ¿ya? Entonces, voy a multiplicar, voy a borrar esto. Entonces, 2 por 2 sería 4, ¿sí? Entonces, voy a poner acá, como ya he multiplicado, le voy a poner 4. Ahora acá, 2 por menos 6, menos 12. También lo voy a poner los electrones. ¿Sí? Entonces sería menos 12 electrones. ¿Sí? Ya. Y acá era 2 por 1, 2. Acá me va a quedar un 2. Ya, entonces ya puedo borrar esto porque ya lo he multiplicado. ¿Con qué finalidad hice eso? Porque quiero igualar los electrones. Ahora voy a sumar estas dos semiecuaciones. ¿Ya? Entonces, al igualarlas, ¿qué va a pasar? Se me van a ir los electrones. Entonces vamos a aplicar otro color. Entonces acá. Acá hay menos 2 electrones con más 2 electrones. Se van, se van. Y sumo las dos ecuaciones. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que voy a tener, ojo, 4 fierros 0. En los reactantes, 4 fierros 0. 4 fierros con estado de oxidación 0. Más otro reactante va a ser 3 oxígenos. Más 3 oxígenos 0. Oxígenos diatómicos 0. Igual a qué? ¿Qué voy a tener en los productos? Si tú te das cuenta, 2, 2. Pero estos forman una sola molécula. Entonces le voy a poner acá el 2, F, E, 2 o 3. Y ya estaría balanceada mi ecuación por el método redox. Miren, 4 fierros, 2 por 2, 4 fierros. 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. Alguien me dirá, profesora, yo lo puedo hacer esto por el método de tanteo. Sí, pero recuerden que yo les he hecho un ejemplo sencillo porque para que veamos los pasos que tenemos que hacer en este método. ¿Ya? Bueno, nos vemos con más ejercicios en la parte de la videoconferencia. Muchas gracias por su atención.